esta semana lo que vamos a observar va a ser el tema del metabolismo de los lípidos. Probablemente lo terminemos el miércoles, así que nos va a dar chance de hacer un repaso de todo el contenido de la unidad el jueves y viernes. El viernes lo que haríamos es una actividad para ganarse algunos puntitos adicionales. Si participan, claro está. Bien, confírmenme si observan mi pantalla. Metabolismo de los lípidos. ¿Sí lo observan? Sí, doctora, sí lo veo. Perfecto. Bien, vamos a ver quién más está conectado. Ok, aquí está. Bueno, la última tareita que está disponible, ya la pueden ir contestando, es completar un crucigrama y que finalmente pues que me manden la captura de que ya lo completaron. El jueguito ese tiene un puntaje, sin embargo, no me voy a guiar por el puntaje del juego, sino que con el hecho de que ustedes lo completen correctamente, obviamente. Y el juego se termina cuando usted ya lo ha terminado el crucigrama de forma correcta. Y lo que van a encontrar ahí son algunos conceptos de los que ya estuvimos viendo anteriormente. Para la parte de metabolismo, pues los conceptos no son tantos. Así que eso ya lo pueden ir avanzando y ese es para el viernes y sería la última actividad. Recuerden que esta unidad es bastante cortita, entonces solamente son 2 actividades de tarea. Bien, decíamos entonces que nosotros podíamos utilizar la energía que tenemos almacenada en forma de triacilglicerol y decíamos que habían básicamente 2 mecanismos que inicialmente nosotros degradábamos los triacilgliceroles para que estos pudieran ser absorbidos a nivel intestinal y luego estos volvían a sintetizarse a nivel de pues del tejido, específicamente donde se almacenara. Normalmente esto se almacena en gotas de grasa. Ya decíamos que todo el lípido que se encontraba en los adipocitos provenía directamente del metabolismo de los carbohidratos. Sin embargo, ya meramente los triacilgliceroles conformados pues pueden almacenarse en diversas células. En otras palabras, en el resto de todas las células, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos el triacilglicerol formado dentro de nuestra gotita de grasa dentro de la célula, imagínense que este cuadrito externo es la célula y que esta pues es el almacenamiento de grasa en la célula en forma de triglicéridos. Este triglicérido lo íbamos a ir fraccionando poquito a poquito. Recordemos que un triacilglicerol es un glicerol con 3 ácidos grasos. Guíense por el nombre. Entonces el mecanismo para degradarlo es bastante sencillo. Ustedes van quitando cada uno de los ácidos grasos. Al quitarle uno, pues se convierte en un diacilglicerol, 2 ácidos grasos más un glicerol. Si le quitan a ese otro ácido graso, pues le queda un monoacilglicerol. Y finalmente, este monoacilglicerol se va a dividir en un glicerol y en otro ácido graso. Así que en sumatoria, la degradación del triacilglicerol lo que nos conduce es una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Estas pues posteriormente se van a utilizar para lo que la célula lo requiera, ya sea para extraer energía, para conformar fosfolípidos o cualquier otra de las utilidades que puedan ustedes imaginarse dentro de la célula. Bien, cuando queremos degradar ese ácido graso, por el momento ya deconstruimos nuestro triacilglicerol en glicerol y ácidos grasos. El glicerol, pues ya ustedes habían visto anteriormente esa parte, cómo se involucraba en el mecanismo de los carbohidratos y por su parte los ácidos grasos tienen su propia red de enzimas que van a actuar para su degradación. Ustedes pueden observar que el proceso es un poquito largo, sin embargo es bastante sencillo de entender. Obviamente, para el proceso de degradación, inicialmente lo que ocurre es que se le agrega un ATP. Bien, este ATP va a quedar en forma de adenilato dentro de la molécula de ácido graso. Así que podemos inferir que acá lo que queda restante es
un pirofosfato. Acá recordemos que solamente hay un fósforo, así que nos deben quedar dos moléculas. Si fuese una, quedaría en forma de fosfato inorgánico, y si fuesen dos, pues sería en forma de pirofosfato. Bien, acá se utiliza un ATP solamente. Posteriormente nos queda simplemente el ácido graso. A este ácido graso se le va a agregar nuevamente la coenzima A. Así que esta coenzima A la hemos visto ya en el metabolismo de los carbohidratos y la hemos visto nuevamente en el metabolismo de los ácidos grasos. Esta parte en la que se le agrega el AMP y en la que se le agrega la coenzima A, este proceso se llama activación. Y esta reacción es catalizada por la acil-CoA sintetasa, por esta enzima. Entonces, inicialmente necesita un ATP que lo hidroliza a forma de AMP que queda unido a la molécula de ácido graso. Bien, y aquí está lo que les comentaba. Aquí, por obviedad, ustedes saben que lo que queda es un pirofosfato. Bien, este proceso de degradación del ácido graso inicialmente ocurrió en el citosol. Sin embargo, la parte donde ocurre toda la descomposición, por el momento solamente lo hemos activado, pero la descomposición como tal, es decir, la beta oxidación que va a ocurrir, necesita llevar el ácido graso desde el citosol hasta el espacio de la matriz mitocondrial. Así que nuestro ácido graso tiene que atravesar dos membranas, tiene que atravesar la membrana externa y tiene que atravesar la membrana interna. Ya vamos a ver cómo ocurre este transporte de la mitocondria. Aquí vamos a observar que necesitamos aquel transporte mediado. Imagínense ustedes que esta molécula negra es el ácido graso y que esta molécula roja es la coenzima A. La primera enzima o el primer transportador que necesitamos va a ser la carnitina aciltransferasa. Este es un transportador, pero actúa de manera enzimática porque a la vez va a modificar la estructura de nuestro ácido graso. El otro elemento importante que tenemos acá es la carnitina. Ya vamos a ver qué papel tiene esta carnitina en este transporte. Bien, recordemos que por el momento tenemos el ácido graso ya activado en el citosol de nuestra célula, así que ocupamos introducirlo hasta la matriz mitocondrial, que sería pues la última de las etapas que tenemos acá en la figura. Bien, cuando este ácido graso atraviesa la carnitina transferasa 1, porque tenemos dos moléculas de esta, una en la primera pared y otra en la segunda, entonces la primera obviamente se llama 1. Si ustedes observaron, cuando el ácido graso entra, libera la coenzima A y de paso une a nuestro ácido graso la molécula de carnitina. Ese sería el primer paso. El siguiente, pues aquí ya tenemos el ácido graso en el espacio intermembrana. Por el momento solo ha atravesado una de las membranas de la mitocondria. Ahora necesita llegar hasta la matriz mitocondrial. Bien, acá pues tenemos otro elemento que sería la acilcarnitina transferasa o carnitina aciltransferasa 2, es la misma cosa. Y tenemos otra proteína de transporte que se llama translocasa. Si se fijan, ambas están embebidas en la membrana, así que serían de tipo integral porque atraviesan toda la membrana. Pero en este caso, pues de la membrana mitocondrial. Bien, lo que ocurre, nuevamente acuérdense que la carnitina la teníamos acá unida con el ácido graso. Y observen lo que ocurre. Nuestro ácido graso ingresó al espacio de la matriz junto con la carnitina. Una vez que ingresó, liberó la carnitina y la carnitina pues volvió al espacio intermembrana, que era donde estaba anteriormente, para volver a traer otro ácido graso. Y acá nuevamente a nuestra cadena de ácido graso se le volvió a unir una coenzima A, que es esta formita de rombo que tenemos acá. Esos son ilustrativos, ¿verdad? No es que tienen esa forma, simplemente como para que ustedes visualicen qué es lo que va ocurriendo. Bien, así que por el momento ya vimos este elemento, la carnitina. Si ustedes se han fijado, generalmente para los gimnasios o para la pérdida de peso le
dan a usted o le recomiendan el uso de carnitina y le dicen que utilizando esto usted va a perder grasa. Bien, no es exactamente que funciona para perder grasa, para lo que sirve es para transportar ese ácido graso hacia la zona de la mitocondria donde usted puede convertir este ácido graso en energía. Así que sí, en última instancia la carnitina sí sirve para que usted extraiga energía a partir de la grasa, pero la función como tal no es para degradarla, sino que es como transportador para la grasa. Otro de los aspectos importantes es la dosis de carnitina. A usted no le sirve una dosis bajita, usted necesita una dosis de aproximadamente 2 gramos al día para que de verdad tenga un efecto en su organismo. Si usted consume menos de 2 gramos, usted va a tener quizás un efecto, pero no va a ser realmente tan importante como para que utilice una buena parte de su energía a partir de los ácidos grasos. Así que eso es lo que nos venden con esta carnitina. Bien, si ustedes se fijan, el término acá es beta oxidación. Eso significa que va a empezar en el carbono beta. Si ustedes se fijan, el primer carbono realmente es el del grupo carboxílico, ¿sí? Pero no vamos a comenzar a contar este como el primer carbono, sino como el siguiente de la cadena. Así que este sería el carbono alfa y este sería el carbono beta. Así que ustedes pueden imaginarse que las reacciones van a comenzar a partir de esta cadena. Comienzan desde el inicio de la cadena donde está el grupo carboxílico. Bien, otro de los aspectos es que vamos a tratar de dividir esto en algunas secciones cuando se trata de un ácido graso saturado, y el siguiente aspecto importante es que cuando se trata de un carbono par, cuando el número de carbonos es par. Si tenemos número de carbonos impar, pues ocurren algunos pequeños cambios, y cuando son ácidos grasos insaturados también ocurren algunas otras diferencias, pero ya vamos a ir viendo qué ocurre. Por el momento vamos a comenzar con los ácidos grasos saturados cuya cadena tiene un número par de carbonos. El primer proceso es una deshidrogenación, así que ustedes ya se van imaginando pues que se quitan 2 hidrógenos. Y acá corren de los primeros 2 carbonos de la molécula. Recordemos, el primer carbono no se cuenta como alfa, sino que es el siguiente. Entonces este es el carbono alfa y el carbono beta. De estos 2 carbonos a cada uno pues le vamos a quitar un hidrógeno. Si se fijan, acá tienen 2 cada uno, y acá pues en la última cadena quedan como 2 carbonos con 2 hidrógenos solamente, ¿verdad? No dos hidrógenos cada carbono, sino que un hidrógeno cada uno. Y el resto de los hidrógenos, los 2 que acabamos de quitar, pues pasan a nuestro FAD, de modo que queda como un FAD hidrogenado. Esta reacción es catalizada por la acil-CoA deshidrogenasa, pues ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Deshidrogenación, pues es una deshidrogenasa. Así que acabamos de producir el primer FAD. Este FAD, recordemos que como estamos adentro de la mitocondria, este FAD puede utilizarse directamente para la cadena de transporte electrónico, y que a partir de este FAD pues obtendríamos 1.5 ATP. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero ya vemos que no podemos deshacernos de ese ciclo, sino que lo vamos a estar viendo con algo de frecuencia. El siguiente proceso es una hidratación. Por el momento nos quedó una molécula de esta forma. Bien, había quedado un doble enlace. Este doble enlace posteriormente se cambia dentro de la célula. Si ustedes observan, quedó en forma trans, que es lo que nosotros decíamos habitualmente. Si ustedes observan, quedó aquí en forma trans. Bien, posteriormente este doble enlace que se acaba de formar se va a hidratar. Así que por un lado adquiere un hidrógeno, este carbono, y por el otro lado adquiere un hidroxilo. Esto es lo que está ocurriendo acá. Y la enzima pues enoil-CoA ahí de atrás. Y acá simplemente para señalarles en dónde estaba cada uno de los elementos. El siguiente proceso es una deshidrogenación. Si ustedes observan acá, estos hidrógenos que tenemos marcados se van a perder y ya no se encuentran presentes en la segunda estructura. Estos 2 hidrógenos van a pasar a formar parte del NAD, y este NAD recordemos que también lo podemos utilizar para la cadena de transporte electrónico, y a partir de cada NAD obteníamos 2.5 ATP. Así que por el momento tenemos
un cetoacetilcoenzima A y tenemos un NAD y tenemos un FAD, hidrogenados ambos. Bien, luego lo que ocurre es una fragmentación. Si ustedes se fijan, en nuestra cadena cuando se agrega la coenzima A, se forma un enlace tiol porque tiene un sulfuro. Así que sabemos que al romper ese enlace, pues actúa sobre la molécula que se considera como tiol, de modo que la enzima se llama tiolasa, así que lo rompe donde se encuentra el enlace con el azufre. En última instancia, ustedes observan que en este proceso van a obtener dos elementos. Una cadena de acetilcoenzima A, que es la que ya conocíamos y que es la que introducimos hacia el ciclo de Krebs, y tenemos otra cadena de ácido graso, pero con 2 carbonos menos. Si ustedes se fijan, acá tenemos típicamente nuestra cadena, aquí esta R significa que sigue una cadena grande de carbonos. Aquí tenemos la coenzima A y obviamente tenemos el azufre. Si ustedes se fijan, hemos quitado los 2 primeros carbonos. Los 2 primeros carbonos pasan con la coenzima A. El resto de la cadena queda con la nueva coenzima A que se introduce, así que necesitamos 2 coenzimas A en este proceso. Esta cadena que aún queda grande, sigue todavía la ruta de la beta oxidación. En otras palabras, esto va a seguir ocurriendo hasta que termine con todas las cadenas, obteniendo 2 acetilcoenzima A. Esta coenzima A, pues acetilcoenzima A, pues ya sabemos que entra para el ciclo de Krebs y que a partir de cada acetilcoenzima A, en total obtenemos 10 ATP. Ya vamos a ver en total la sumatoria cómo la sacamos. Bien, ¿cuántas reacciones ocurren? Les mencionaba yo que ocurre esto por cada par de carbonos. Así que si nosotros tenemos 16 carbonos, significa que vamos a fragmentar esto en pares. Así que de 16 carbonos obtenemos la mitad. Tenemos 8 acetilcoenzimas A. Un acetilcoenzima A por cada par de carbonos dentro de la molécula. Esa sería la forma de calcular cuántas veces va a ocurrir esto. Para que ustedes se lo imaginen de otra forma, pues cada una de estos cuadritos representa un par de carbonos. Si ustedes observan, la cantidad de reacciones de beta oxidación es para dividir cada uno de estos segmentos. Así que en total, en una cadena de ácido graso que tiene 16 carbonos, ustedes obtienen 8 coenzimas A. Observen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero ocurren solamente 7 reacciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ustedes se preguntarán que esto es algo un poco extraño. Si observan, al compararlo, tienen 8 pares, pero solamente tienen 7 reacciones. Para que se lo imaginen, es como si ustedes tuvieran una barra de chocolate y quisieran dividirlo. Acá ustedes observan que esta barrita tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos. Cuando ustedes parten acá, van a obtener un pedazo chiquito y un pedazo grande. Si ustedes parten acá, van a tener por el momento 2 pedazos y todavía van a tener uno grande. Así que en total, ustedes tienen que partirlo por cada una de sus rayitas, ¿verdad? Entonces ustedes tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Así que siempre la cantidad de reacciones va a ser una menor que el número de pares. Imaginemos entonces que nosotros tenemos un ácido graso de 18 carbonos. Significa que obtendríamos 9 pares de acetilcoenzima A, pero que solamente ocurrirían 8 beta oxidaciones. No sé si les parece claro el concepto o si les genera alguna duda. Yo considero que está claro, doctora, no sé los demás. Bueno, si tienen alguna dudita, ya saben, ¿verdad? Siempre pueden hacer sus preguntas. Bien. Ya vamos a ver entonces cómo es la producción energética. Decíamos entonces que para activar nuestro ácido graso ocupábamos forzosamente utilizar un ATP. En algunos textos ustedes van a encontrar que acá lo que le restan son 2 ATP.
Si ustedes se fijan en la primera porción, ustedes obtienen un adenosina monofosfato. Normalmente lo cuentan como 2 porque se están liberando 2 fosfatos de alta energía, es decir, el pirofosfato. Así que por eso es que en algunos textos ustedes lo van a encontrar como que se están utilizando 2 ATP. Sin embargo, en realidad, pues solamente se utiliza uno. Eso es para indicar que se utilizan 2 enlaces. Bien, cada beta oxidación va a producir por un lado un acetilcoenzima A, excepto para la parte final, en la que ustedes van a obtener, de la última beta oxidación van a obtener 2 acetilcoenzima A. En total, de cada acetilcoenzima A decíamos que obteníamos 10 ATP. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, de un acetilcoenzima A, durante un ciclo de Krebs, obtenían 3 NAD durante la parte del ciclo. De estos 3 NAD, pues equivale que ustedes tengan 7.5 ATP. Durante este ciclo de Krebs se generaba un FAD hidrogenado, así que este era el equivalente a 1.5 ATP, más un ATP directo. Si ustedes suman esto, pues le va a dar un total de 10. Así que en sumatoria de un acetilcoenzima A, ustedes tienen 10 ATP en total. Esa sería como la forma para abreviarlo. Entonces, por cada acetilcoenzima A que ustedes saquen de un ácido graso, lo tienen que multiplicar por los 10. A esto le tienen que sumar la cantidad de veces que hacen la beta oxidación, tanto para el FAD como para el NAD. Y por cada uno de estos van a obtener, pues ya saben, a partir del FAD 1.5 ATP y a partir del NAD 2.5 ATP. Vamos a ver esto con un ejemplo para tratar de ilustrarlo de una forma pues un poquito más, que sea un poquito más gráfica. Imaginemos entonces el ácido palmítico, que se tiene 18 carbonos. Para el proceso de activación, independientemente del número de carbonos, siempre se va a emplear un ATP. Así que vamos a tener uno negativo. Durante el proceso de beta-oxidación, si teníamos 18 carbonos, significa que vamos a sacar 9 pares. Aquí creo que me equivoqué, aquí tendría que haber sido 16. Bien, en este caso, las cantidades de beta-oxidación que ocurren iban a ser 7. Si son 7, significa que que obtuvimos a partir de ella 7 FAD hidrogenados y 7 NAD hidrogenados. Y obviamente cada número pues ustedes lo van multiplicando por su equivalente en ATP. Los 8 acetilcoenzima pues en 80 ATP, los 7 FAD 10.5 ATP y los 7 NAD en 17.5 ATP. Y en última instancia pues lo suman todos y le restan el ATP que utilizaron para la activación. Podemos ver esto también, confírmenme si lo visualizan, ahorita tenemos acá un documento en Excel. En este documento en Excel tenemos unas pequeñas formulitas. Utilicé las mismas fórmulas para que ustedes escriban acá la cantidad de carbonos y acá les da el resultado final de cuántos ATP son. Acá por el momento no le hagan caso, estos números en negativo van a cambiar una vez que usted introduzca acá el número. Digamos, por ejemplo, un ácido graso grande, digamos 22 carbonos. Observen ustedes, la activación solamente ocurre una vez, así que siempre esto va a quedar igual. La cantidad de acetilcoenzima A, como es por pares, siempre va a ser la mitad de este número, así que van a ser 11. La cantidad de beta oxidaciones siempre va a ser una menor, así que en este caso pues va a ser 10. Y obviamente al final ustedes simplemente van multiplicando cada uno de estos acetilcoenzima A, FAD y NAD por sus equivalentes en ATP y al final pues se suma todo y se le resta el ATP que se utilizó para el inicio. Podemos ver otro ejemplo. Digamos un ácido graso un poquito más grande, pongamos unos 28 carbonos. Ustedes van a observar que la dinámica va a ser la misma. Siempre, siempre, siempre la cantidad de acetilcoenzima A va a ser la mitad de la cantidad de número de carbonos. Siempre la cantidad de estos productos de la beta oxidación, el NAD y el FAD, van a ser el equivalente a 1 menos que la cantidad de acetilcoenzima A que ustedes obtuvieron. Si se fijan, siempre, siempre tienen este mismo patrón. Así que a pesar de que el proceso en general es un poquito pues largo, ustedes ya saben lo que va ocurriendo en cada reacción. Así que necesitábamos siempre un ATP para activar el ácido graso y durante el proceso de la beta oxidación terminábamos produciendo el acetilcoenzima A, un FAD y un NAD. Así que esto pues se multiplicaba por cada vez que iba ocurriendo. Si se fijan es la misma dinámica.
No sé si les parece un poquito complicado o si está claro. ¿Qué opinan? Va claro. Bueno. Este documento de Excel también se los puedo compartir por si acaso, ¿verdad? Bien, y acá puedes hacer la corrección. Acá son 16 carbonos. Por el momento acabamos de ver lo que ocurría con los ácidos grasos saturados. Pero ¿qué ocurre con aquellos ácidos grasos insaturados? Decíamos que normalmente los ácidos grasos insaturados se encontraban de forma cis. Así que nosotros ya habíamos observado que durante el proceso de beta oxidación, nosotros mismos convertíamos los ácidos grasos en trans, si se fijaron. Así que lo que va a ocurrir durante este proceso es que vamos a intentar convertir este enlace y traspasarlo de una forma cis a una forma trans o completamente saturarlo. Entonces, en este proceso, si se fijan ustedes, lo primero que ocurre es una isomerización. En lugar de estar el enlace en forma cis, pues quedó en forma trans. Y en la siguiente reacción, pues hidratar este enlace para que quedara totalmente saturado. Pues en este caso, en una de las porciones se agrega una molécula de hidróxido. Si ustedes se observan, esto es lo que ocurre, más o menos. Acá a veces cuesta un poquito imaginárselo cuando son estas cadenas así sin el carbono dibujado, pero básicamente lo que ocurre es esto, que nos queda un enlace de forma trans, cuando normalmente estaba de forma cis. O sea, ambos enlaces para el mismo lado. Si se fijan, la cadena va hacia abajo. Bien, y en el último proceso, esto es lo que ocurre. Simplemente se le agrega pues una molécula de hidróxido en un lado y en el otro lado se quita el doble enlace y se le agrega el hidrógeno a la parte que hace falta. Bien, ¿qué va ocurriendo después? Así, el resto del proceso durante este ácido graso va a ser el mismo que para el anterior, así que no importa en realidad, simplemente es que es un poquito más largo porque necesita un poco más de enzimas, pero el proceso de activación y el proceso de liberación de energía va a ser igual si es insaturado, simplemente que es un poquito más larga. Pero ¿qué pasa con los ácidos grasos poliinsaturados? Estos sí tienen una diferencia en cuanto a la cantidad de energía y ya vamos a observar por qué. Nuestro organismo, cuando tiene estos ácidos grasos poliinsaturados, pues en algunos casos no puede utilizar toda la molécula, así que lo que intenta hacer nuestro cuerpo es comenzar a hidrogenarlo todo. Eso es lo que empieza a hacer nuestro cuerpo. Y para eso necesitamos la ayuda de estas moléculas de NADPH. Así que de estas moléculas de NADPH van a ser los donadores de hidrógeno para nuestra molécula. Si ustedes observan, en este lugar teníamos anteriormente dos dobles enlaces. Después de agregarle los hidrógenos, pues solamente nos quedó un doble enlace. Y acá tenemos los sitios donde se agregaron. Y el doble enlace pues se formó en el otro extremo. Acá. Esto significa que ustedes acaban de utilizar un NADPH. Recordemos que este NAD lo utilizábamos para la cadena de transporte electrónico y que esto era el equivalente a más o menos una producción de 2.5 ATP. Así que en total, a su cantidad de ATPs que produzcan por un ácido graso poliinsaturado, deben restarle este 2.5 dependiendo de cuántos dobles enlaces más tenga. Así que en total, por cada doble enlace adicional que tenga nuestra molécula, son aproximadamente 2.5 ATP menos. Imaginémonos, por ejemplo, que esta molécula en particular tuviese otro doble enlace acá. Significa que serían 2.5 y 2.5. En total, 5 ATP menos. Son 2.5 ATP menos por cada doble enlace adicional. Es decir, solamente para los ácidos grasos poliinsaturados. Y por el momento seguimos con la misma temática de carbonos pares. Pero ¿qué ocurre en este aspecto cuando tenemos estos carbonos de número impar? Pongamos 17, 19, etc. Bien, cuando ya tenemos el último extremo y que nos queda una cadena con 5 carbonos,
Acá observamos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, más como siempre el azufre y la coenzima A. Vamos a necesitar la presencia de otra coenzima A, como siempre estará la última reacción de la beta oxidación, y lo que obtenemos en última instancia siempre un acetilcoenzima A, pero obtenemos un propionil coenzima A. ¿Y qué vamos a hacer con ese propionil coenzima A? Si ustedes se fijan, va ocurriendo acá un pequeño proceso en el que necesitamos, para empezar, invertir ATP. Necesitamos también la presencia de una molécula de bicarbonato. Y ustedes comienzan a observar el pequeño cambio. Primero acá, para empezar, este es un isómero, así que realmente no hay mucha diferencia. Pero en última instancia ya vamos a observar qué es lo que ocurre. Acá ustedes lo van observando. Este es el lugar, para empezar, donde se agrega el bicarbonato. Y el otro hidrógeno, pues, se libera en forma unido al fosfato inorgánico. Y acá simplemente cambia de posición. Bien, pero ¿qué ocurre acá? Si ustedes se fijan, todavía seguimos teniendo una molécula de 3 carbonos. Acá todavía tenemos una molécula de 3 carbonos. Bien, acá la que ocupamos como factor va a ser una molécula que se llama metilmalonil coenzima mutasa. Esta no es otra cosa más que la vitamina B12, la cianocobalamina. Así que necesitamos la presencia de la vitamina B12 o cianocobalamina para nuestro proceso de oxidación de los ácidos grasos que sean de número impar. Y si ustedes se fijan, pues en última instancia ya quedamos con una cadena que no tenía los 3 carbonos, sino que esta vez va a terminar con 4 carbonos. Y esta termina pues con una reacción de isomerización, convirtiéndose en ninguna otra cosa que no conozcamos, sino que en el succinil-CoA, que entra dentro del ácido del ciclo del ácido cítrico. Así que esta pasa directamente hacia el ciclo del ácido cítrico. Si ustedes quisieran hacer la sumatoria total, tendrían que comenzar a contar a partir del sitio donde ingresa el succinil-CoA dentro de la cadena del ácido cítrico. Así que esto empieza a volverse un poco enrevesado si ustedes lo consideran de este sentido. Podrían entonces considerar que a partir de un carbono impar, simplemente que el último extremo, podrían decir ustedes que se pierde y que se va a utilizar posteriormente como intermediario para el ciclo del ácido cítrico, que es básicamente lo que está ocurriendo. Para hacerlo en perspectiva, en sumatoria, volvamos entonces a esta grafiquita, sería que a partir de esta, pues que obtuviéramos un acetilcoenzima A menos, para empezar. Si tuviésemos, por ejemplo, una de 29 carbonos, lo que obtendríamos acá no serían los 14, sino que sería uno menos. Serían 13 acetilcoenzima A, como siempre, pues acá serían 12 y acá serían otros 12. Y en última instancia, a partir de todo esto, también obtendríamos una molécula de succinil-CoA. Y esta pues que se va a utilizar siempre en el ciclo del ácido cítrico. Y después ustedes simplemente van sacando cuántos ATP surgen de cada una de estas. Si ustedes recuerdan, de la parte donde teníamos el succinil-CoA, no había una producción per se de ATP, pero sí esta servía para que la maquinita del ciclo de Krebs continuara funcionando. Bien. Y acá tenemos pues esta propionil-CoA, que no es ninguna otra cosa más que la vitamina B12 o cianocobalamina. Si ustedes analizan, cuando tenemos un exceso de esta molécula, que era la última que teníamos durante este proceso de la segmentación de los ácidos grasos de cadena impar, teníamos este propionil coenzima A y necesitábamos pues esta vitamina B12 para esta reacción. Bien, decíamos entonces que este propionil coenzima A causa una disminución del pH y ustedes podrían imaginarse por qué. Si ustedes analizan esta ruta metabólica, consume un bicarbonato, que es básicamente el amortiguador básico.
Así que nuestro pH comienza a volverse de forma ácida, porque ustedes están gastando las bases del organismo, para empezar. Así que este es uno de los elementos que se libera, por ejemplo, cuando hay cetoacidosis, diabética, que sería a causa de que usted, al no consumir un alimento con suficiente carbohidrato, usted va a comenzar a utilizar la grasa como reserva energética. Así que en más de alguna ocasión usted va a tener que hacer uso de aquellos ácidos grasos que tengan un número impar. Así que cuando usted tenga un número impar demasiado excesivo, en otras palabras, mucho propionil coenzima A, pues va a terminar gastándose todo el bicarbonato que tiene en su sangre, así que va a terminar con la acidosis que le estoy mencionando. Si decíamos que este proceso, para neutralizarlo, necesitábamos esta vitamina B12, significa que nuestra vitamina B12 actúa como neuroprotector porque evita el efecto neurotóxico de la acidosis o del exceso de propionil coenzima A. Bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? Eso es el equivalente a que la vitamina B12 sea neuroprotectora. Esta ruta que les acabo de mencionar de la beta-oxidación, se las mencionaba que esta ocurría dentro de la mitocondria, pero esta también puede ocurrir dentro de los peroxisomas. Eso sí, cuando la reacción ocurre dentro del peroxisoma, ya sabemos que dentro del peroxisoma no tenemos la cadena de transporte de electrones, así que dentro de esta vía no va a haber una producción de energía. El tipo de enzimas que se utilizan van a ser las mismas. Y en este caso, pues acá hay algo importante, que es que las plantas utilizan este mecanismo, ya sería para la captación o para la generación posteriormente de azúcar, así que las plantas lo utilizan para convertirlo en azúcar. Bien, habíamos hablado por el momento de la beta oxidación, que era lo que ocurría en el carbono beta de la cadena. Pero también puede ocurrir que nosotros tengamos un caso, pero no es lo más habitual, que sea alfa oxidación. Así que ustedes pueden imaginarse que este proceso ocurra en el primer carbono de la cadena. Un elemento en el que ocurre, como les menciono, normalmente las cadenas de carbono dentro de nuestro organismo, nuestro metabolismo está diseñado para realizarlo con el carbono beta, pero también puede utilizar la ruta de la alfa oxidación, que sería el primer carbono, en el caso del fitanoil, que no es otra cosa más que el colorante de la clorofila. Y en última instancia, pues ustedes terminan obteniendo lo mismo. Si ustedes recuerdan, obtenían el acetilcoenzima A y lo que terminan obteniendo pues son algunos derivados. Y esto, como les mencionaba, ocurre principalmente con el metabolismo de la clorofila. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros estamos utilizando muchos ácidos grasos para obtener de ahí la fuente energética? Digamos, el caso de las dietas cetogénicas, ¿verdad? Las dietas en las que no consumimos un carbohidrato y que intentamos utilizar la grasa como fuente energética. Bien, recordemos que este proceso ocurre, esta molécula en particular es de aquellos grasos impares, ácidos grasos impares. Cuando nosotros tenemos esta última molécula, que era el acetoacetil-CoA, que era la última que teníamos al final, pues nosotros esta molécula la podíamos convertir en varios productos, que son los que tenemos acá: el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona. Si ustedes se fijan, durante este proceso, sin meternos tanto a detalle con las coenzimas, que ya vimos que para lo único que sirven es para tratar de dividir o de unir las moléculas de los carbonos, en última instancia, cuando nosotros tenemos estas moléculas, si ustedes se fijan, los productos de estos son cetonas. Si se fijan, esta es una acetona, esta es una acetona, y en este caso pues es un ácido carboxílico. La parte importante de esta reacción es la producción del dióxido de carbono. Si ustedes se fijan, cuando ustedes utilizan el ácido graso como una fuente primaria de energía, ustedes van a terminar con un acúmulo extra de dióxido de carbono dentro de su organismo.
Bueno, aquí simplemente para mencionarles que esta misma molécula sería lo mismo que decir acetato. Ustedes pueden convertir ese acetil-CoA en acetato, si a esta se le agrega a usted una molécula de agua, porque esta rompería el enlace de la coenzima A y esto pues sería el acetato. Y esta es la porción que se va uniendo. Si ustedes se fijan acá les menciono que ustedes necesitan dos acetoacetil-CoA. En otras palabras, que ustedes unen esas dos moléculas y que posteriormente, si ustedes se fijan inicialmente, tenían dos carbonos únicamente. Así que en última instancia, al unirlo, terminan con una molécula de 4 carbonos. Y eso es lo que ustedes tienen al final, unas moléculas normalmente de 4 carbonos. Bien. Como les menciono, ¿qué es lo que va ocurriendo con el exceso? Y aquí estamos mencionando los famosos cuerpos cetónicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Y decíamos que aumentaba el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se elimina por vía respiratoria. Así que si ustedes tienen exceso de dióxido de carbono dentro de su sangre, lo más lógico es que su organismo intente respirar un poco más rápido para intentar eliminar ese exceso de dióxido de carbono. Así que, en última instancia, ustedes necesitan incrementar su frecuencia respiratoria para poder eliminar todo este dióxido de carbono. En adición, recordemos que este proceso, cuando habían ácidos grasos de cadena impar, pues había una producción de el propionil coenzima A, que decíamos que al gastarse pues el bicarbonato de nuestra sangre también conducía a la acidosis, y eso es lo que tenemos en la cetoacidosis diabética. Así que por eso no son tan buenas las dietas cetogénicas. Otro de los problemas con la cetogénesis es que, para empezar, estas sustancias dentro del cuerpo, al acumularse en exceso, ocasionan dolor estomacal, ocasionan náusea, ocasionan vómito. Así que en última instancia usted termina con la respiración acelerada, con acidosis metabólica y termina con dolor en el cuerpo y con vómito. Bien. Acabamos de ver el proceso de degradación, pero veo que ya nos vamos quedando un poquito sobre la hora, así que lo más probable es que miremos la síntesis de los ácidos grasos, que realmente es bastante sencillo, pues mañana, y probablemente que miremos la parte de los esteroides y esas otras cositas el miércoles. Así que nos vamos a quedar en esta parte. Ya lo que queda realmente, aunque ustedes vean que son un montón de diapositivas, realmente el tema es bastante sencillo. Y como les digo, traten de centrarse no tanto pues en la cantidad de enzimas que ustedes tengan, sino en las cosas que hemos dicho, las cosas importantes. ¿Cuál sería la utilidad de hacer cada uno de estos procesos y cuáles serían los peligros de hacer estos procesos? En este caso, pues diríamos los peligros de la cetosis y los peligros de la cetogénesis. ¿Por qué no son tan favorables continuarlas a largo plazo, las dietas cetogénicas? Entonces, para pensar un poquito. Y pues mañana continuaríamos viendo cómo es que sintetizamos. Por el momento solo hemos visto cómo los deshacemos. Mañana vamos a ver cómo los sintetizamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si vieron algo que estaba muy raro. Todo bien, gracias, doctora. Buenas tardes. Bueno, nos veríamos mañana entonces. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.